y seguimos. La siguiente parte es una parte interesante porque Pablo continuó 2 años predicando en Éfeso. 2 años se quedó en esta ciudad de Éfeso y desde ahí escribió a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios la escribió en ese tiempo que estuvo ahí en Éfeso. Ese es el segundo viaje misionero de Pablo. Y algo que me llama la atención en el versículo 10 dice es que todo ese tiempo él estuvo predicando y todos, dice ahí, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El alcance en 2 años fue a tal grado que todos en Asia, en ese lugar de Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. A partir del verso 11 y 12 aparecen 2 cosas también muy interesantes. La primera es esta dice ahí en el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo, paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí viene, está Nos está solo, mirando. hijo. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. Pon atención al versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios que era Dios quien estaba haciendo estos milagros, no los objetos. Era Dios quien estaba haciendo estos milagros y estos milagros eran extraordinarios. Eso significa en la palabra en el griego que eran fuera de lo común. No eran milagros comunes. Era algo inusual que el Señor permitió. ¿Y por qué lo permitió? Lo encontramos en el contexto. De repente, algunos por ahí en los comentarios empezaban a decir de que quieren seguir haciendo eso, ¿no? Quieren seguir viendo estos milagros extraordinarios de alguna manera, quizá a través de esos objetos, sudando objetos y luego llevándolos a los enfermos y los suda un pastor o uno de esos llamados apóstoles o no sé, y tratan de sanar o de hacer estas cosas, pero veamos el contexto. Y cuando entendamos el contexto, créeme que la gente que piensa así, que estas cosas, objetos, pueden sanar o pueden hacer algo, entonces se van a sorprender de en qué contexto se dio esta situación. Si tú sigues leyendo, en los versos más adelante, dice Hechos capítulo 19, verso 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hubo gente, hechiceros, que vinieron y trajeron todos sus libros de hechicería, sus libros de magia, y los juntaron y sumaron 50,000 piezas de plata. Para que te des una idea, una pieza de plata era el salario de un trabajador en aquel entonces, de un día. Entonces 50,000 serían alrededor de 137, 136 y algo años de trabajo, 136 años invertidos en libros de magia y de hechicería. Éfeso era una fortaleza de Satanás porque les encantaba la hechicería, les encantaba la brujería, la magia, todas estas cosas extraordinarias, la superstición y la hechicería reinaban, jugaban un rol muy, muy importante en Éfeso. Esto es importante para entender estos milagros extraordinarios que estaban sucediendo, que Dios permitió en Éfeso. Porque, y podrá decir, bueno, ¿estaba apoyando entonces Dios la hechicería y la superstición de esta gente? No, pero eso era lo que ellos creían, eso era lo que ellos vivían, eso era lo que ellos entendían, lo que ellos buscaban constantemente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Simplemente en su misericordia, en su amor, usar esas cosas para llevarlos, no a Pablo, sino a Jesús.
Porque esas cosas, esos objetos, esa cosa que se ponía aquí en su frente Pablo cuando estaba trabajando, haciendo las tientas o curtiendo la piel, estaba trabajando, estaba haciendo esas cosas, se ponían esos pañuelos, y se ponían un delantal también, y el sudor y todo lo que él usaba, eso lo dejaba por ahí, y esto se dio quizá algún supersticioso, alguna persona de ese tipo de Éfeso, que dijo, me lo voy a llevar para sanar a alguien, y se sanó. Porque Dios lo permitió precisamente porque quería en su misericordia llamar a esta gente que creía en esas cosas y llevarlos a Cristo Jesús. No lo hizo para que siguieran creyendo en esas cosas y para que apoyaran esas cosas. Lo hizo para llevarlos a los pies de Jesús. Y prueba es de que toda la gente entendió que la hechicería y la superstición no era el camino. Entonces agarraron todos esos libros, agarraron todas esas cosas, las quemaron y se deshicieron de supersticiones y de hechicería. Y jamás volvió a pasar una cosa como esta relatada aquí en la palabra de Dios. Por eso permitió Dios esas cosas, pero todo con el fin de llevar a esos supersticiosos, hechiceros, a los pies de Cristo. La gente que lo sigue haciendo hoy en día está creando o fomentando la hechicería o la superstición. Es una práctica muy peligrosa que algunos de los sectores cristianos quieren seguirla haciendo, diciendo que es Dios. No es Dios. Y era un contexto completamente diferente al nuestro, por lo tanto, cuidado, mucho cuidado con eso. Éfeso era una fortaleza de Satanás precisamente por tanta superstición y tanta hechicería. Por eso había muchos endemoniados. Y había tantos endemoniados, y esto nos lleva a la última parte de esta porción, donde hasta unos judíos se dedicaban a sacar demonios.